La batalladera en la iglesia para poder organizar y para lograr convencer que nuestros hermanos confíen en las enseñanzas que nosotros les estamos prestando. Creo que todo pastor, creo que todo copastor o todo líder de iglesia se ha dado cuenta que se ha invertido mucho tiempo en la enseñanza, en la doctrina, en el discipulado. Y al final de un año las personas parecen avanzar una minoría, muy poco. Tanto que cuando llega un evangelista de visita, cuando llega una campaña cerca de la iglesia donde estamos nosotros, o miembros de nuestra iglesia van a otras iglesias, o escuchan YouTube, escuchan Facebook, otros predicadores con otro corte doctrinal, y tal parece que nunca les enseñamos, tal parece que no tienen fundamento, que no tienen sensatez, que no tienen doctrina, que no fueron discipulados. Pareciera que todo eso se perdió. Y es que esto pasa comúnmente, no es nuevo. El apóstol Pablo le escribe una carta a los Gálatas, la iglesia que estaba en Galacia, y les dice: Gálatas, iglesia insensata, ¿quién les enseñó o por qué se están desviando con tanta facilidad? Cuando recibiste el Espíritu y cuando viste las manifestaciones y el poder del Espíritu Santo en vosotros, en la iglesia, cuando se sanaban los enfermos, o sea, tú te diste cuenta que todo eso que ocurría y el Espíritu Santo cuando descendía fue por fe en Cristo Jesús, por la promesa que él mismo dijo: iré al Padre y les enviaré el Espíritu. Ahora los Gálatas habían recibido la doctrina de la muerte, de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Ellos habían entendido que había un espíritu y que habían entrado en un tiempo nuevo llamado gracia, y que había quedado atrás la ley de Moisés. Pero había algunas personas que por ahí se habían infiltrado, los habían visitado, les habían enseñado o les habían discipulado nuevamente sobre el discipulado que ya tenían de Pablo, y les habían enseñado que tenían que guardar la ley. Pablo se molesta porque los Gálatas no usaron las herramientas que el Espíritu Santo y el apóstol les dieron. Les dieron gracia, les dieron presencia, les dieron poder, les dieron palabra de Dios, conocimiento. O sea, estaban preparados para utilizar ese conocimiento ante una adversidad como lo era el judaísmo, queriendo infiltrarse en el cristianismo y judaizar la iglesia, queriendo que volviera nuevamente de la gracia y volver a hacer los ritos y las costumbres de un judío. Pablo les dijo que ese tiempo había acabado, que ese tiempo había terminado, que Jesús era la última, el cumplimiento de la ley de Moisés, que ahora estábamos recibiendo la bendición, el amor, el perdón de los pecados por gracia, gratis, y eso por fe. Y el Espíritu Santo se movía por fe y sanaba a los enfermos por la fe en el Hijo de Dios. Pero ahora, cuando Pablo se da cuenta, le mandan una carta y le informan que su iglesia se está dividiendo, que se están yendo, que está en confusión, y Pablo se molesta. Y la palabra que a mí me llama la atención que el apóstol Pablo utiliza es la palabra insensatos. Es la misma que se utiliza cuando el hombre que construye en la arena, que no es prudente, que es insensato. La insensatez significa un hombre sin juicio, sin razonamiento común y sin inteligencia. Alguien que perdió la cordura y que no entiende, que no tiene entendimiento. Pero eso lo puedo comprender de la gente que no conoce de Dios. Pero de ustedes que ya conocen de Dios, de la iglesia que ya fue y recibió tantas escuelas dominical, tantos discipulados, que ya miró cómo el Espíritu se mueve, cómo bautiza, cómo salva a Cristo Jesús, cómo sana enfermos y cómo perdona nuestros pecados. Entonces, la obra está en la cruz y en nuestro interior. Es como si nosotros en este tiempo creyéramos a unas doctrinas, bueno, a esa misma herejía que se anda moviendo de las raíces hebreas, y que tenemos que hablar como Yeshua y no Jesús, el eterno y no Dios, y tonterías de esas se infiltran tan fácil en las personas que están dentro de la iglesia. No puedo decir iglesia porque la iglesia tiene una defensa y tiene doctrina y puede presentar defensa ante tales situaciones de doctrina, ante problemas que para ellos pueden ser fáciles de resolver, para otros son difíciles. Y esto es porque el hombre prudente no escucha con atención, no tiene entendimiento, no dedica tiempo a escudriñar y estudiar la Biblia, su libro, su norma de fe y conducta. Y por eso
cualquier predicador o cualquier merolico o cualquier hereje o cualquier farsante que aparezca por ahí los va a engañar, los va a convencer. Y el apóstol Pablo aquí está molesto y le dice: Gálatas insensatos, habiendo comenzado bien, ¿van a terminar de esa manera? O sea, van a volver a regresar a las costumbres de la ley, sabiendo que ninguno pudo guardar la ley. Ninguno. Y ahora ustedes todo lo que recibieron no fue por la ley de Moisés, fue por el Espíritu Santo. Los milagros y los prodigios fue por la fe en Cristo, y el Espíritu Santo los ejecutó. Habiendo empezado en lo espiritual y por el Espíritu, vas a acabar en la carne, confundidos, insensatos. Y el apóstol Pablo les llama de esa manera porque está molesto. Pero dígame, ¿cuántos de nosotros no hemos batallado también como líderes de iglesia o como pastores en la administración y la organización y en establecer el orden, tan solamente el orden en la iglesia? Les cuesta a los hermanos obedecer, les cuesta aceptar que están equivocados, les cuesta, pero quieren combatir y pelear y debatir. Cuando el que está puesto para enseñar es el maestro y el pastor y un líder, si el pastor le da y lo observa y le da la aprobación para que él mentoree, disipule y haga la función de un copastor. Pero me sorprende porque los mismos problemas que tenía Pablo con Gálatas los tenemos nosotros hoy en día. No terminamos de identificar nuestras propias doctrinas, no sabemos en qué creemos, no sabemos por qué creemos, y a todo le decimos gloria a Dios. Yo tenía amigos cristianos, bueno, podría decir que así se hacían llamar, que recibían a los mormones, a los testigos de Jehová, a los católicos, a todos, porque decían que pues no les podían decir que no, pero es importante aprender que nosotros tenemos a Jesús como el Hijo de Dios, pero también como Dios, y que los testigos de Jehová no lo tienen como Hijo de Dios, lo tienen como un simple ser humano. Y recibir yo a una persona que tiene a mi Señor y a mi Dios como un ser humano es como si yo estuviera ciego, sordo, tonto, si no hubiera entendido la palabra de Dios. Y es por eso que caemos en errores y en herejías, y a todo le damos gloria y a todo decimos amén, amén, porque no conocemos la Escritura. En este día yo te invito a ti a que no le digas gloria a Dios a todo, ni amén a toda circunstancia. Tampoco recibas a cualquier persona en tu casa. No le abras las puertas de tu casa. Tú tienes una iglesia y tienes que ser educado y mentoreado bíblicamente por esa iglesia, por ese pastor o por esa pastora que está en ese lugar. Tienes que tener un sentido de pertenencia, no andes cambiándote de religión o de iglesia en iglesia, porque vas a terminar todo confundido y más perdido de cómo llegaste a los primeros días a la iglesia, en los pies de Cristo. Y Pablo le dice: vas a acabar mal. Y es que el que mal empieza, mal acaba. Entonces, hermano, usted empezó bien, termine bien. Usted empezó aceptando a Jesucristo como Dios, como su Señor y su Salvador, termine reconociéndolo y no lo vaya degradando. Tápese los oídos ante las voces extrañas de esos que andan judaizando el evangelio, de esas pobres personas trastornadas que están perdidas porque no se conformaron a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que quisieron añadir revelación, quisieron añadirle visiones, sueños y tantas cosas que hay hoy en día que andan de moda, que a todo le creen. Pero si usted lee en la Biblia lo que el texto dice, no le cree. Pero si viene un ser humano, un payaso por ahí, una persona con algún talento o algún don, usted le cree. Entonces usted no está fundado sobre la roca, y usted también es un insensato, inseguro, una persona sin base y sin solidez. Volvamos al primer amor y a leer la Escritura. Sola Escritura, pura gracia. Concentrémonos en el Espíritu y en la salvación que el Señor hizo por nosotros, y dejemos de andar escuchando doctrinas de demonios que no corresponden conforme al texto sagrado. Dios les bendiga, y cualquier duda déjenme sus comentarios. Estamos aquí para crecer y edificarnos los unos a los otros. Dios les bendiga.